me va a acompañar en esta conversación al académico doctor Fernando Wilson. ¿Cómo está, estimado Fernando? Buenas tardes, Francisco. Muy bien. Qué gusto poder compartir contigo otra cápsula de esta. Así es, muchas gracias nuevamente por esta instancia. Doctor Fernando Wilson es académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a conversar en estos Efectivamente. minutos sobre la figura del general Manuel Baquedano, que ha estado en boga en estos días, pero es muy Ujú. importante ver el aspecto académico, es decir, sobre su vida, más allá de lo que fue su participación en la Guerra del Pacífico, que también vamos a conversar. Estimado Fernando, es menester, ¿no es cierto? Primero, dar cómo fue el inicio de la vida de general Baquedano, dónde nació, cómo fue su familia, no sé si nos puedes preguntar un poco de ello. Bueno, hijo de militar, tuvo la vida que caracteriza, digamos, a dicha condición, digamos, una vida más bien austera, varios cambios de destinación, digamos, siguiendo la carrera de su padre. Eh, Ingresó a la escuela militar, digamos, egresó como subteniente de caballería, desarrolló una actividad profesional tanto en Santiago como posteriormente en el sur, en lo que entonces era la frontera. Eh, en esa condición demostró una habilidad tanto militar como administrativa importante. Le tocó después también participar en la agitada década del 50, en la de 1851, de hecho, en la Revolución del 51, le tocó precisamente enfrentar a su padre y hermano que servían en el ejército, entre comillas, rebelde, digamos, el ejército insurreccional, mientras que él, por el contrario, defendió, digamos, a la República, se mantuvo leal a su juramento, más allá de, no le cupo tener que enfrentar a su padre o su hermano directamente en combate, pero ciertamente esto representó una tensión importante respecto a su carácter. Continuó avanzando en el ejército, digamos, a través de su carrera, varias destinaciones, hasta finalmente al inicio de la Guerra del Pacífico, cuando se produce la gran movilización. Él es finalmente destacado como oficial, como comandante de la caballería en el ejército de campaña, bajo el mando primero del general Arteaga y luego Escala. Efectivamente mantendrá dicha condición hasta que finalmente se lo nombra como comandante, digamos, general del ejército en campaña. Estimado Fernando, ¿cómo fue? Me llamó mucho la atención y muchos de nuestros amigos que nos están viendo este episodio que comentabas antes de enfrentarse a su padre, que puede parecer hoy día claramente dramático, extraño, en fin, pero en esa época tenía que cumplir su deber, ¿no es cierto? Porque estaba al lado A del... ver, sí, ¿Cómo se y puede además interpretar esto? claro, se da una situación bastante particular. Recordemos que en la década del 50 la República Parlamentaria, perdón, la República Conservadora se encuentra en su apogeo. eh, digamos, los liberales y en general, digamos, comienzan a asumir una postura particularmente activa en contra del gobierno central. Vamos a tener las dos grandes revoluciones del 51 y del 59. Ambas tienen inicialmente un primer foco en el norte, pero en el caso de la del 51 también desde el sur, desde Concepción, donde se busca de alguna forma alterar o intervenir en lo que es para otros lo que se conocerá como la República Autoritaria. En esa situación, los liberales buscaban imponer más bien, o quebrar la institucionalidad de la Constitución del 33, introduciendo elementos de, digamos, mayores libertades y mayor diversidad política. Es algo que se conseguirá ya en la década del 60 y posteriormente en los 70, digamos, con una serie de reformas, eh, que si bien no son de la intensidad de las que se le impondrán a contar de 1892, que darán lugar a la llamada República Parlamentaria, por lo menos sí permitirán que el paso de la República Conservadora pase a la República Liberal, con una cantidad valga la redundancia, libertades mucho mayores y también la aparición de un sistema político bastante más sofisticado y complejo, la presencia de partidos que podríamos denominar de una protoizquierda, como es el radical, y una serie de otras inclinaciones, digamos, que le dan más vida a un sistema que hasta ese momento había sido hegemonizado por el Partido Conservador. Así es muy importante entender el contexto para que nuestros amigos entiendan también por qué se dio esta situación. Ahora, volvamos a la época que ya estábamos conversando, que es la Guerra del Pacífico. Inicia en 1879
¿Cómo se inicia cuál fue su bautismo de fuego del general Baquedano en el A conflicto? ver, más que bautismo de fuego, disculpa que intervenga en tu pregunta, digamos, pero me parece más interesante como punto de inicio, antes de hablar de sus operaciones, el hecho de que Baquedano, al contrario de otros oficiales, tenía un muy frío y práctico, una muy fría y práctica comprensión de la naturaleza del ejército, de la ¿Ya? caballería a la que estaba comandando y cuyo primero debut operativo va a ser precisamente en Pampa, Germania, eh, pese a que él no estará en esa acción en particular, pero que al consistir esencialmente en una fuerza de movilización, Baquedano va a comprender algo que ni Arteaga ni Escala pudieron entender, que era una fuerza que tenía un grado de compromiso, un grado de valor en sus soldados y oficiales bastante importante, pero que no tenía las habilidades militares de fuerzas profesionales europeas a las cuales, por ejemplo, los ejércitos peruanos y bolivianos buscaban imitar. Y en ese sentido, Baquedano no va a, entre comillas, caer en la tentación de realizar maniobras, por decirlo de alguna forma, elegantes, como las que se intentará hacer Buendía y Daza antes digamos, el Cerro San Francisco, etcétera, sino que por el contrario va a utilizar tácticas más bien simples que maximicen la fortaleza de sus tropas, mientras que por el otro lado reduzcan sus debilidades, como era precisamente sus habilidades tácticas, etcétera. Se lo suele criticar, digamos, porque privilegiaba los ataques frontales. Sin embargo, eso no deja de lado el hecho de que él sabía que eso era precisamente lo que sus tropas podían hacer. Su función principal como comandante era proveerle a la República de Chile la victoria militar, ojalá al menor costo militar posible, pero antes que ninguna otra cosa era proveerle una victoria militar. Y él era tremendamente cuidadoso de la vida de sus soldados, y por lo tanto, alguna crítica que se le ha erigido, digamos, de diciendo que no era un oficial hábil, que organizaba ataques frontales, como por ejemplo en Tacna o posteriormente en Chorrillos y Miraflores, deja de lado precisamente la naturaleza de las tropas a las que él comandaba. ¿Mm? Es- Te, es- te reitero la disculpa del tema del no, bautismo, porque me de interesaba hecho, especialmente puntualizar este punto. estimado Fernando, justamente ese es uno de los puntos que iba a abordar más adelante, pero qué bueno que adelantaste un poco el tema, porque justamente una de las críticas que se le hace al Baquedano era que su estrategia, ¿no es cierto?, de enfrentar el combate, Aproximación se táctica, dice, exacto. claro, que era muy simple, que no tenía mucho tampoco, mucha estrategia, que era muy banal, ¿no es cierto? No, es que si tú te fijas, por ejemplo, en Chorrillos, hubo algunos oficiales que le propusieron precisamente haber montado un flanqueo por el interior, digamos, frente a las líneas defensivas peruanas, digamos, construidas frente a Chorrillos y San Juan. Sin embargo, él tenía perfectamente claro que si trataba de hacer una maniobra así, lo más probable es que sus soldados se iban a agotar y al mismo tiempo se iban a perder y confundir en la noche, en la maniobra nocturna y al mismo tiempo con la neblina nocturna propia de la costa del sur de la costa del Perú. Por lo tanto, si bien es cierto, los ataques o las tácticas seguidas eran las más simples, también es cierto que él tenía perfecta certeza de que sus soldados iban a poder hacer eso. No iba a tener a su ejército vagando durante la noche para finalmente lanzarlo al combate agotado, como le ocurrió a peruanos y bolivianos tantas veces. Claro, ese es uno de los puntos que conviene aclarar. Y ahora Ujú. volviendo a la pregunta original, si es posible, Sí, ¿cuándo, para nuestros amigos principalmente, cuándo comenzó el bautismo bautismo de de fuego en fuego. la llegada al Pacífico? Aclarando, por supuesto, no en su... No, ya, no. Su bautismo de fuego inicial fue precisamente durante las fases finales de la anarquía. Sin embargo, él va claramente a tener su bautismo en la Guerra del Pacífico, si mal no recuerdo, en San Francisco, porque si mal no recuerdo, porque entre tantas idas y venidas, digamos, me confundí. Pero si no me equivoco, es precisamente en el Cerro San Francisco. Y también en las operaciones en torno a la explotación posterior. Ahora, recordemos también que la caballería chilena tenía una ventaja notable frente a la caballería aliada,
en términos de que estaba considerablemente mejor montada. Por lo tanto, se la utilizó como un instrumento de reconocimiento y en general durante la Guerra del Pacífico no se vieron grandes cargas de caballería como durante las guerras napoleónicas, salvo el caso, por supuesto, Pampa Germania, pero en términos prácticos, el aporte que hizo esta fue más bien como ser un dispositivo de reconocimiento. Ninguno de los comandantes chilenos tuvo jamás un problema de información, salvo en la malhadada expedición a la quebrada de Tarapacá, perdón, a la quebrada de, bien digo, digamos, salvo en el sentido de que siempre tuvieron pantallas de caballería que le proveyeron una excelente información. Y cuando Baquedano ya fue el comandante en jefe, tuvo la capacidad de poder efectivamente utilizar este recurso hasta el límite, permitiéndole precisamente tener una conciencia situacional mucho más completa que sus adversarios, permitiéndole de esa forma prevalecer, digamos, de la manera rotunda y radical que lo hizo. Así es. Bueno, es complicado como explicar mucho sobre el papel de General Baqueano en la Guerra del Pacífico porque podría ser para una conferencia muy larga. Pero entiendo que más entre sus enfrentamientos se destaca lo que pasó en Chorrillos, ¿cierto? Miraflores. ¿Y cómo la población se fue enterando de esto? Con la prensa, que hay que señalar que había una prensa muy nutrida en esa época, contrariamente a lo que la gente pudiera pensar. Exacto. Que había mucha A ver, prensa ideológica de un lado u otro, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente. cómo la población fue tomando la figura de él, ¿no es cierto? Y la clase A política ver, también, porque ellos también comenzaron a ver a Baquedano como una figura que trae el conflicto, podría ser importante, candidato presidencial tal vez. de alguna forma, bueno, primero que nada, no podemos olvidar que los inicios de la Guerra del Pacífico, por lo menos hasta la expedición de Pisagüe-Ite, digamos, que se resuelve en el Consejo de Guerra del 19 de septiembre del 79, fue en general muy dominada por la competencia política interna chilena. Eh, el presidente Aníbal Pinto, liberal, enfrentaba un Congreso totalmente dominado por las fuerzas conservadoras, que apenas vio que nombraba al almirante Williams como comandante en jefe de la escuadra, inmediatamente adivinaron el intento de Pinto de tratar de conseguir un candidato presidencial de las más, como lo había sido en su momento el general Bulnes, digamos, en la guerra contra la Confederación. Y por lo tanto se le hizo una guerra política inmisericordia, digamos, en el marco de lo que se conoce como la campaña naval. En el caso de Arteaga Escala ocurrió un fenómeno parecido, aunque también bastante marcado por las diferencias políticas y sobre todo estratégicas y de gestión logística. El nombramiento de Baquedano contrasta fuertemente con estos otros dos oficiales que tenían mucho más experiencia en operaciones en la frontera, con fuerzas comparativamente menores, en ambientes boscosos, digamos, como es el caso de la selva húmeda del sur de Chile, por oposición a operaciones de fuerzas mayores, digamos, 10, 15, 20, hasta 30.000 hombres en el caso de Chorrillos y Miraflores, en ambiente desértico, donde la logística se volvía infinitamente más compleja, y además en una guerra expedicionaria de proyección que dependía también del abastecimiento desde Chile Central, de una forma que Arteaga y Escala, producto de su edad bastante avanzada y de sus experiencias vitales, no pudieron manejar de forma clara. Baquedano en ese sentido es un oficial netamente pragmático y que me atrevería a hacer una asimilación al comandante Riveros, digamos, quien deja nítidamente claro que no tiene ambiciones políticas. De la misma forma que Riveros, cuando es interrogado, digamos, contesta que es un chilote viejo que lo único que quiere es legarle el honor de morir en combate a su familia. En el caso de Baquedano, su vida atestiguaba su profesionalismo y su falta de ambiciones políticas. Por lo tanto, dejará esto de lado. No puedo dejar de mencionar que precisamente el hecho de que Baquedano se negara a inclinarse por el Congreso en 1891 es buena parte de la razón que hace estallar la guerra civil en lugar del golpe blanco que esperaba el Congreso, que buscaba ganar simultáneamente de la mano de Ramón Barro Luco, etcétera, simultáneamente el apoyo del ejército y la marina. Mientras que posteriormente, cuando es brevemente presidente, cuando se le entrega el cargo, digamos, cuando el presidente Balmaceda se asila en la embajada argentina, La delegación lo argentina. primero, exacto, él lo primero que hace es entregar el cargo. Él va a ser diputado, eh,
democráticamente electo en los parámetros democráticos de la época, pero ciertamente no va a encontrar en esto ningún mayor interés. Incluso corre un rumor, una referencia dentro de la historia militar chilena, digamos, de que el ejército chileno, cuando pasa del uniforme francés al uniforme prusiano de cuello cerrado, la única razón de la única forma que consiguen que Baquedano se ponga este nuevo uniforme es respetando las prasillas de grado a la francesa, es decir, Baquedano no estuvo dispuesto a transar su grado a cambio de dicha situación. No puedo confirmar si esto es una anécdota apócrifa o no, pero señala muy claramente lo que fue la difícil transición de una tradición militar a otra en el contexto del ejército chileno y el rol silencioso, real o no, que se le atribuyó al general Baquedano en ese proceso, digamos. Así es. Y bueno, esto atraviesa un poco también ya a su legado. Él falleció a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Cómo la gente vio al general Baqueano? Hablo del ciudadano común. ¿Cómo fue el contacto con la gente por parte A de él? ver, Y esto Baquedano tiene era un relación con la contingencia también. Absolutamente. Baquedano era un oficial que demostró a carta cabal su compromiso con la República en reiteradas ocasiones. No pidió nada a cambio más allá del reconocimiento y me resulta especialmente potente la orden del día que él da antes de la batalla de Chorrillos, ¿m? Donde en esencia él dice, soldados, estamos frente a nuestro enemigo, tenemos la posibilidad hoy día de terminar esta guerra, eh, que en el sentido convencional así fue, digamos, y que de alguna manera, digamos, solamente prometía, por decirlo de alguna manera, recompensas republicanas. No ofreció el saqueo de Lima, no hizo comentarios xenófobos, brutales, digamos, no ofreció venganza, nada, sino que con una frialdad y una tranquilidad republicana que me parece especialmente valiosa. Por eso es que él gana el prestigio social que consigue junto con el Panteón de Héroes de la Guerra del Pacífico. Y por esa razón también es que luego, por suscripción popular, no lo olvidemos, es que se contrata, se comisiona digamos, preparación de la escultura en bronce, digamos, por parte de Virginio Arias, que luego terminará precisamente instalada en la plaza definida con su nombre. Recordemos que estos eran los extramuros del Santiago de tardío decimonónico, temprano siglo XX, digamos. Representaba de alguna manera la frontera norte de la ciudad. Y en ese sentido es que también, de alguna manera, era uno de los grandes hitos urbanos de este Santiago todavía no tan extendido como lo es hoy día. Y por lo tanto, no es casualidad tampoco que la plaza sobre la que se instala el plinto y su estatua ecuestre también montado en su caballo de diamante, etcétera, es precisamente un reflejo de la expansión radial de la ciudad, digamos. O sea, no es casualidad que en torno a su plaza comiencen a surgir todas las avenidas al norte, tanto de la avenida de Cuñamaquena como el Parque Bustamante, digamos, y su conexión con el Parque Forestal, que también, vuelvo a reiterar, era de alguna manera los límites urbanos de la ciudad. Otro factor que tampoco podemos dejar de lado es que a los pies de su estatua yacía precisamente los restos del soldado desconocido, un soldado aparentemente del batallón navales o zapadores que fue encontrado precisamente digamos, algunas décadas después de la batalla de Tacna, digamos, sus restos traídos a Chile y que, bueno, descansaron por décadas, digamos, a los pies de la estatua, precisamente con la inscripción de que digamos, con su tumba, se recordaba a los soldados a los que mandó Baquedano para proveer la victoria a Chile. Una muy linda combinación propia, nacional, chilena, que no buscaba imitar, aunque transmitía el mismo sentido que tiene, por ejemplo, la tumba del soldado desconocido en Francia y en general las múltiples presencias de soldados de dicha condición a través de otros recuerdos mundiales, pero en este caso era la nuestra. No puedo negar que se me apretó un poco el corazón cuando la famosa imagen que se transmitió, se removió la estatua con una grúa y pocas semanas después también se trasladó la reducción de los restos del soldado desconocido al mausoleo del ejército en el cementerio general. Me parece trágico que un general que no fue derrotado,
unos soldados que tampoco lo fueron, eh, hayan sido finalmente derrotados por la incivilidad chilena, eh, por sus propios connacionales, que incluso llegaron a, enfrentados ya tempranamente a la brutalidad de lo que hacían, comenzaron a inventar que el general Baqueano había sido genocida y una serie de atribuciones, las cuales yo estoy seguro que ni siquiera comprenden a cabalidad qué es lo que significa el genocidio, como para haber llegado a hacerle una atribución así a un soldado que le dio tanto a Chile. Le dio la victoria en la Guerra Pacífica. Y era también un homenaje a los veteranos también que participaron en la guerra, a los veteranos chilenos que, de cultura, o Absolutamente, sea, pero representaba absolutamente. eso. O sea, el general Baquedano, de alguna manera, y eso es una tradición militar occidental absolutamente típica, digamos, el general representa a las tropas que mandan. El general simplemente es quien da las órdenes, pero los que luchan son sus soldados. Y el general normalmente asume dicho cargo después de una extensa carrera donde precisamente ha ocupado todos los lugares en la cadena de mando. Por lo tanto, le ha tocado estar en la primera línea. Y en el caso de Baquedano estuvo en batalla en reiteradas ocasiones con anterioridad. Nadie puede decir que haya sido un general de escritorio, digamos, por favor. Es decir, en ese sentido, eh, las acusaciones o el intento de desperfilación, de desperfilamiento de su imagen es realmente solamente una demostración de ignorancia profunda de nuestra historia militar. ¿Cree que quizás falta más difusión, por ejemplo, que estos hechos ayuden un poco también a difundir no solamente la figura de General Baquedano, sino también la participación de Chile en la Guerra al Pacífico? Porque pasa siempre que ya sea el 21 de mayo, las cruces navales, tuvimos una cápsula sobre eso, ¿no es cierto? Ujú. Pero pasa eso, ya hace unas semanas se conmemoró el combate a la Concepción. Y mucha El día de gente, el día de la bandera, exacto. claro, y mucha gente asocia eso con Ignacio Caguera Pinto por el billete de 1.000 pesos. Pero falta más difusión. ¿Crees que falta más eso, ¿no? De difundir más sobre el tema, más sobre el general Baquedano, visto de la academia, por ejemplo? Porque hay investigaciones que se han hecho, hay papers que Por se han supuesto. escrito. Entonces, A ver, falta más. yo tengo una opinión que es un poco contradictoria en esto y me permito explicarla. En primer lugar, tenemos un punto en términos de que en la estructura de los programas de estudio de educación básica y secundaria, básica y media en Chile, las humanidades en general, pero la historia en particular, han sufrido brutalmente de aproximaciones de deconstrucción que realmente no permiten el estudio de la historia desde una perspectiva de procesos, respecto a la cual se puede tener múltiples opiniones, pero no se puede tener los propios hechos. En ese sentido, claramente la construcción, la historia republicana chilena y particularmente la construcción de Estado y la guerra del Pacífico son estudiados más bien desde la mano de adjetivos calificativos que realmente de verbos y sustantivos. Es decir, más que de estudiar los procesos y los hechos, se busca juzgarlos y transmitirlos, muchas veces desde perspectivas partisanas que no necesariamente tienen una base real o correcta, al menos incluso en la mera crónica, es decir, en la narración de los hechos tal y como ellos sucedieron en una concatenación cronológica coherente, para poder hacer sobre ellos una estructura de análisis crítico. En esa situación yo claramente siento y echo de menos, soy profesor universitario de sala, yo hago clases, tengo la oportunidad de hacer docencia con alumnos de primeros años y efectivamente las deficiencias en sus formaciones son brutales. Los estudiantes de colegios particulares pagados ciertamente tienen una formación un poco menos mala, pero en historia y en humanidades en general la situación es dramática y por lo que se ve las intenciones son de incluso profundizar esa situación cuando uno ve que se quería eliminar filosofía y una serie de otros cargos. Dicho aquello, me complica el tratar de comprimir una historia de tipo reflexivo en estudiantes escolares que muchas veces no tienen todavía el pensamiento abstracto suficiente o la capacidad de pensamiento abstracto necesaria para poder reflexionar estos hechos. Por eso te decía que yo prefiero que ellos reciban las estructuras, los instrumentos, para luego, posteriormente, cuando tengan la madurez del caso, poder meditarla. Tuve la oportunidad de conversar en otras entrevistas, digamos, donde me decían, no, es que hay que difundir más a Prat. No tengo totalmente claro que eso sea necesario. De alguna manera, Prat es un tesoro, Baquedano, Ignacio Carrera Pinto y todo el panteón de héroes de la guerra, digamos, son de alguna manera tesoros que tienen que ser descubiertos de manera libre, de manera autónoma.
no tienen que ser descubiertos a través del interés genuino, porque si no es caer en la misma propaganda del otro lado. ¿Mm? Más que, y bueno, esto, la introducción teórica de William Sater en Pratt, el santo secular, lo presenta de manera formidable, digamos. Me parece que todos estos héroes de alguna forma brillan cuando el ciudadano chileno los va a descubrir, los recoge, los rescata, cuando nota, de acuerdo a las circunstancias del tiempo en que tiene que vivir, la importancia de lo que hicieron. Hay que plantearle al niño, al estudiante primario y secundario, la historia básica que les corresponde, por supuesto, pero para entenderlos y reflexionarlos de manera un poco más sofisticada, más bien hay que permitir que el ciudadano satisfaga su curiosidad y que hoy día en Internet pueden encontrar prácticamente todo, desde sitios web como Memoria Chilena, donde pueden encontrar la historia de la Guerra del Pacífico de Bulnes, digamos, y multiplicidad de Barros Arana, etcétera, multiplicidad de trabajos, hasta cápsulas como esta, donde podemos conversar y reflexionar, y por último, picarle la guía, digamos, tentar a la persona, al ciudadano, al chileno, al peruano, boliviano, o a la persona que la vea, de investigar un poquitito más y formarse su propia opinión. Si hay algo que temo es convertir a la historia en propaganda. Y en esa situación, estos héroes son tan grandes que se defienden a sí mismos. Basta con leer lo que hicieron. Basta leer, digamos, las actitudes que tuvieron para entender por qué la historia de Chile los ha convertido en las figuras y les ha dado los calibres que tienen. Por decirlo de alguna forma, Prat o Baquedano no necesitan nuestra defensa. Basta con simplemente darles el espacio para que ellos mismos puedan mostrarse. Pero eso no debe ser obligado. Eso tiene que ser presentado libremente. Así es. Bueno, y es una de las finalidades de estas cápsulas, acercar un poco a la gente a líneas Exactamente. generales y que la misma persona, ¿no es cierto?, por su Exacto. propia iniciativa puede ir viendo. Yo personalmente sostengo que la historia tiene un lado A, un lado B, un lado C. Se tiene que enseñar todo, ¿no? Las La líneas. historia, pero por favor, la historia es la mirada del presente sobre el pasado, citando a Collingwood. En ese sentido, naturalmente, los intereses del presente van mutando, van variando. Lo que importa es que la persona interesada tenga los instrumentos y las herramientas disponibles para poder ir y buscarlos y encontrarlos. La mejor demostración de eso es que aquellos que tenían la peregrina idea de tratar de colgarle el carácter de genocida baquedano, rápidamente enmudecieron porque se dieron cuenta que estaban tratando de vender, de proponer una idea que era una estupidez, digamos, no se sustentaba en nada. Y ellos mismos se callaron. Y hoy día nadie repite esa monserga, por cuanto simple y sencillamente la historia está ahí. Y nadie con un tarro de pintura spray o con un par de grabaciones en redes sociales va a poder borrar eso, ¿no? Por más molesto, irritante que ello sea para alguien que se dedica profesionalmente a investigar y a estudiar este proceso. No te puedo negar que me resulta en lo personal extremadamente irritante y molesto, pero ese es el momento en el cual hay que, digamos, de alguna manera esperar y hasta la historia de Chile nos ha demostrado, hemos vivido momentos extraordinariamente duros y sin embargo nuestros héroes permanentemente vuelven a ocupar su espacio, por cuanto la ciudadanía chilena, más temprano que tarde, recapacita, se da cuenta de lo que han hecho, de lo que nos han legado. Tú mismo en este momento tienes de fondo la sala Prat del Museo Histórico Marítimo. Sí, Eh, ¿Qué te puedo decir? Hasta libros se han escrito, el mismo texto de Seiter del que conversábamos, digamos, precisamente mostrando cómo ha evolucionado la imagen heroica de Prat a través de la historia de Chile, rescatando algunos aspectos, otros en otro momento, de acuerdo a los apremios y a los momentos del caso. Y precisamente hace algún par de años atrás, cuando en el 20 de febrero del 2020 se intentó atacar el monumento, la cripta de los héroes en Valparaíso, primero dos marineros mandados por una cabo mujer, digamos, tuvieron la presencia de ánimo de enfrentar a la turba y finalmente el propio comandante en jefe del momento anunció la defensa cerrada de dicho
monumento, digamos, precisamente porque alberga los restos de Prat y los héroes del Esmeralda y la Covadonga. Por lo tanto, de alguna forma, la sociedad chilena rápidamente vuelve a sus cabales y reconoce dicha situación. Así es. Bueno, esta es la finalidad de esta cápsula, dar una aproximación inicial para que las personas que les interese, ¿no es cierto?, puedan investigar más sobre la figura del general Baquedano y no solamente quedarse con lo mediático, sino que también Absolutamente. que Bueno, y profundizar más. confiemos que el general y su caballo diamante y el soldado desconocido puedan volver a donde les corresponde, digamos, al más breve plazo, más allá de los planos de modificación de Plaza Baquedano y el nudo vial del caso, digamos. Bueno, Por lo menos en los últimos bocetos que se han mostrado aparece el plinto, vacío, pero aparece el plinto. veamos qué va a pasar. Por ahora lo pueden visitar, sí, en el Museo Confiemos en Histórico ello. Militar y ahí está la Exacto. obra restaurada. Bien, muchas ¿No? gracias, estimado Fernando, por el tiempo. Entendemos tu apretada agenda, así que nuevamente gracias por participar de esta conversación.